En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todo, el más importante? ¿Qué es lo más importante en toda esta escritura?, le dijeron a Jesús. Era un poco más pequeña porque no estaba el Nuevo Testamento, pero estaban los rollos allí, eso fue entre religiosos, posiblemente en una sinagoga, y estaban todos los rollos. Los judíos decoran los rollos porque antes la Biblia se escribía en rollos y los tienen siempre expuestos y los tratan con mucho mimo, y al tocarlos y demás es algo muy sagrado para ellos. Si alguna vez usted ha estado en Israel, se ha dado cuenta cómo ellos tratan las Sagradas Escrituras y sacan esos rollos, casi se ponen unos guantes para leer las Escrituras en la sinagoga, más en aquel tiempo. Y entonces yo imagino que cuando estaba Jesús allí con aquellos religiosos, lo imagino yo en mi mente, ustedes saben que el pastor es muy imaginativo, ¿verdad? Había muchos rollos, ellos colocan los rollos en la parte central, normalmente las sinagogas, en un sitio de honor. Y yo creo que en aquella ocasión le preguntaron, ¿qué es lo más importante de las Escrituras? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y estaban todos aquellos rollos que muchas veces le ponen perlas, los decoran con cosas, porque hay que darle importancia a la palabra de Dios. Dígale que está solo la palabra de Dios es importante. Y entonces le preguntaron, ¿qué es lo más importante de la Escritura? Y fue precisamente después de que Jesús había estado compartiendo sobre la resurrección y sobre cosas que ellos no entendían muy bien. Entonces decían que fue como para tentarle, a ver si él sabía. ¿Tú qué te la sabes de saber? A ver, ¿qué es lo más importante de la palabra? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cómo podríamos resumir esto? Y usted sabe que Jesús es sencillo, Él es claro y Él directo al grano. Él no se anda muchas veces con tapujos. Nosotros a veces nos andamos por los laureles y decimos y hacemos. Pero Jesús, cuando le preguntaban claro, usted le preguntaba algo claro a Jesús y él le va a responder con claridad. Él le dijo algo. Y lo vemos ahí en Mateo, el capítulo 12, los versos 30 y 31. Que dicen así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, no hay otro mandamiento mayor que esto. Y el que le preguntó, en aquel momento, rodeado de tanta gente, de tantos eruditos, de tantos que sabían la palabra de Dios, lo tenía tan claro como usted dice. Claro, el que le preguntó, le dijo al otro, yo lo sabía. Sencillo, pero si yo siempre lo he dicho, aparece ahí en Deuteronomio, yo lo sabía. ¿Cuántos sabemos que eso podíamos decir que resume toda esta palabra? ¿Cuántos lo sabían? Que levante la mano el que sabía que se puede resumir la palabra en estos dos mandamientos. ¿Lo sabían? A ver, levanta la mano fuerte. Ahí, yo lo sabía. De la sinagoga, el que le preguntó, dice que era un escriba, dice que él también lo sabía. Eso lo sabemos. Siguen diciendo los siguientes dos versos, Marcos 12, 32 y 33, lo siguiente. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios, que todo lo que podamos hacer delante de Dios. Eso es lo más importante. Y si esos dos mandamientos, en realidad no son dos mandamientos, en realidad es un mandamiento. Jesús habla en singular de ellos, Jesús lo deja claro. Dice, no hay otro mandamiento mayor que este. O sea, que lo habla como un solo mandamiento. Y habla como un solo mandamiento porque no podemos hacer el uno sin el otro. No podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas si no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y no ponemos a hablar al prójimo como a nosotros mismos si verdaderamente no hay una revelación de Dios, si no hay un amor por Dios. Porque el amar al prójimo a nosotros mismos es aún hablar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos difaman, a los que nos hacen la vida imposible. Ese es el prójimo. Y eso es difícil de hacer sin Dios, ¿verdad? ¿Lo podemos hacer? Jesús lo dijo. Podemos amarnos entre los que nos aman, y aún aquellos que nos aborrecen, pero encima a nuestros enemigos amarlos. Entonces en realidad es un solo mandamiento y dice que en este mandamiento, si esto se cumple en tu vida, entonces toda la palabra de Dios es cumplida. Dígale que está a su lado, sencillo, está claro, ¿no? Ya no lo sabemos, vámonos que ya no lo sabemos, sencillo. Cumpliendo solamente eso, todo se cumple. La palabra se realiza por completo en nuestra vida. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, vives una vida abundante,
plena, sin miedo, sin duda, sin incertidumbre, sin frustración, sin desconfianza, sin amargura. Al contrario, si tú tienes claro que amas a Dios sobre todas las cosas en tu corazón, con todo el corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, entonces vives una vida de gratitud, ¿verdad? Estás agradecido, vives agradecido porque amas a Dios. En todo momento hay un gozo interior que te desborda porque amas a Dios y sabes que Dios se mueve en el gozo, entonces te desborda. Hay una paz en medio de cualquier situación, porque te puede pasar una desgracia, pero tú sabes, estás tan convencido en tu mente, en tu corazón, con tu fuerza, que amas a Dios, que hay una paz que te inunda en tu interior, porque amas a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tú lo ves en tu interior, tú lo sientes en medio de cualquier colisión. Hay una generosidad de vida, ves la vida diferente porque amas a Dios y sabes que todo procede de Él. Y entonces tu vida es generosa, eres generoso con la gente. No sabes por qué, sí sabes porque amas a Dios. No estás pensando egoístamente, estás pensando con generosidad porque todo pertenece a Él. Hay un ánimo, hay un fuego interior que es el Espíritu Santo que está ahí, no lo puedes describir. Es la persona del mismo Dios dentro en tu interior. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente o con tu entendimiento, que no es mucho. Hay muchas veces que el entendimiento no da para más, pero con lo que entiendas tú lo amas, y con tu corazón, y con tu fuerza. Qué bonito es amar a Dios, ¿es bonito o no? Ay, bueno, sí. ¿Será bonito o no será bonito? Es maravilloso amar a Dios, maravilloso, porque es el único que no te va a defraudar. Es el único que no va a ir en contra de que tú avances en la vida, todo lo contrario. Por eso Jesús lo dijo. Todo se resume en eso, en que ames a Dios, pero no de cualquier manera. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, dice en otra versión, y con todas tus fuerzas. Y si amas a Dios de esa manera, vives en su gracia plena, en su voluntad perfecta. Y cuando tú sabes que amas a Dios de esa manera, ¿qué te podría afectar? ¿Qué te podría afectar? Piensa, a ver. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 8, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dígale, ¿quién contra ti si Dios es contigo? Dígaselo que está a su lado. ¿Quién contra ti si Dios es contigo? Pablo lo tenía claro. Pablo lo tenía claro, sí. Pablo, al mismo que apaleaban, que criticaban, que apedreaban, que encarcelaban, él dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y sigue diciendo, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Esto lo dice Pablo. ¿Quién nos acusará si usted es un escogido de Dios y ama a Dios sobre todas las cosas? Dice, Dios es el que justifica, porque habrá que muchas veces nos equivocamos, pero ¿quién nos justifica? ¿Quién? Diga Dios. Eso escribió Pablo. ¿Quién podrá acusarte si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza? Y lo tienes a Él en el primer lugar de tu vida, porque si no lo tienes en el primer lugar no lo puedes amar ni con todo tu corazón, ni con toda tu mente, ni con toda tu fuerza. Él está en el primer lugar de tu vida. Y si esto es real, ¿qué sucederá? Sigue diciendo Pablo en esa maravillosa epístola a los romanos. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por vosotros. ¡Qué maravilloso! Que cuando Dios intercede, cuando el mismo Jesús intercede por nosotros, ¿nos podremos preocupar de algo? Yo digo que la palabra siempre dice que nos ocupemos de las cosas, que nos ocupemos, que nos esforcemos, sí. Pero no que nos preocupemos, ya son dos cosas diferentes. Una cosa es ocuparme y otra cosa es preocuparme. Cuando nos ocupamos, Dios nos bendice. Cuando nos preocupamos, cerramos la mano de Dios en ese momento. Entonces ahí está. Entonces el mismo Pablo, pasando lo que estaba pasando, ahí escribiendo a los romanos, dice, ¿quién nos condenará? El mismo Jesús intercede por nosotros. Entonces, iglesia, amigo, hermano, como quieras llamarte, ovejita, corderito, como quieras llamarte, como tú quieras. Tú solo ocúpate de que en tu vida diaria le amas a Él sobre todas las demás cosas. Y esto no es de domingo a domingo, esto es en la vida diaria. Ámale a Él sobre todas las demás cosas. Y si tú te ocupas de esto, de no poner nada por encima de la voluntad de Dios, de no levantar ningún ídolo en tu corazón,
en tu mente o en tu fuerza si no hay ningún tipo de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no solamente es una figurita que vemos ahí a veces en los sitios. Eso es una imagen. Un ídolo va mucho más allá que una imagen. Las imágenes se suelen convertir en ídolos, pero el ídolo es mucho más allá que solamente esa imagen. A veces nos cerramos en eso y toda la palabra de Dios habla de ídolos y va mucho más allá. El ídolo es todo aquello que ocupa una posición por encima de la posición de Dios. Automáticamente, delante de Dios eso es un ídolo. Y puedo decir, por ejemplo, para lo que lo entendamos, todo aquello que tú pones entre Dios y tú, sean pensamientos, razones, emociones, tradiciones, comodidades, ocupaciones, actitudes, hábitos, comportamientos, el mismo carácter, todo aquello que se antepone entre Dios y tú por encima de Dios, muchas veces nuestra propia vida, nuestro propio ego, automáticamente Dios lo considera un ídolo en tu vida. Y saben lo que le pasa a los idólatras, ¿verdad? ¿Conocen los idólatras? Lo que dice la palabra de Dios, los idólatras. Y a veces nos creemos que ídolos solamente son las imágenes, va mucho más allá. Porque por encima de todo en nuestra vida tiene que estar la soberanía de Dios. En otras palabras, está diciendo, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, si tú amas al Padre Celestial y a Dios sobre todas las cosas, vas a vivir en la soberanía de Dios. Por eso nada te afecta. Por eso las desgracias no te pueden afectar. Porque aunque son desgracias y las recibes el impacto, si la soberanía de Dios está sobre todas esas desgracias, sobre tu vida, tú ves la vida y sientes la vida y percibes la vida conforme la percibían los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios. Mateo 12, 34, el siguiente verso dice, viendo Jesús que el escriba había respondido sabiamente. ¿Cómo respondió? Sabiamente, con sabiduría. El escriba respondió, es verdad, maestro, tú sí que sabes, yo lo sabía, chico. El escriba era cubano, oye, chico, yo sí lo sabía. Ve, tú también lo sabías, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, como a ti mismo. Eso le dijo el escriba cubano a Jesús, que era judeo. Y ahí estaba. Le dijo Jesús, ha respondido sabiamente. No estás lejos del reino de Dios. Sabía lo que tenía que hacer, pero dice, no está el reino de Dios en ti. No estás lejos del reino de Dios, porque no es solamente saber, es vivir, es practicar, es amarle a Él. No se trata de saber que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. No se trata de eso. Hay que vivirlo. Dile al que está a tu lado, hay que amarle así. Díselo. Hay que amarle así, como dice la palabra. Y si amas al prójimo como a ti mismo, es decir, ¿cuánto desayunaron esta mañana? ¿Cuánto se alimentan? ¿Cuánto se alimentan? ¿Cuántos estuvieron delante del espejo, se pintaron, se hicieron así las pestañitas? ¿Cuántos hombres fuertes dijeron, hoy, y se quitaron ahí la barba, ¿Cuántos se cuidan? ¿Cuántos se echaron el mejor perfume para venir a la iglesia? ¿Cuántos? El que no usas toda la semana, usas el mejor. ¿Cuántos se cuidan? ¿Cuántos se alimentan? ¿Cuántos le dicen, vemos que te voy a invitar a un chuletón de buey de esos así anchos? Yo me apunto. ¿Cuántos le gusta? O alguien dice, no, a mí dame gusanitos feos de esos que se comen, dame cucarachas fritas. No dices eso, ¿no? Tú dices lo que te gusta, ¿no? Nos alimentamos, nos cuidamos, nos ponemos guapos, nos amamos a nuestros niños, a nuestros hijos, nos gusta disfrutar de la vida y nos ocupamos de nosotros mismos, defendemos nuestras cosas. Si alguien te toca, eso es mío, y lo vas a defender con, ¿Nos amamos o no nos amamos? Pues dice que de igual manera, amemos al prójimo. Así como mismo nos amamos a nosotros. Ama al prójimo como a ti mismo. Y entonces la medida, ¿quién la pone? Cada uno como se ama a sí mismo. Cada uno, esa es la medida que pone Jesús. Jesús es tan directo y tan sencillo al mismo tiempo, tan profundo y tan claro, que nos pone aún las medidas, porque dice, si yo digo que amen a Dios, todos dicen, yo la amo. No, pero ámenlo así. Y si yo digo que amen al prójimo, dirán, amamos al prójimo, sí. Pero ámalo como a ti mismo. La pregunta es, ¿estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿O nos amamos más a nosotros mismos? Y la cuestión. Entonces, amar al prójimo, cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, automáticamente te impide que tengas celos del que está a tu lado.
Que tengas envidia, que tengas rencor, que haya crítica, que tengas pleitos, que haya malos pensamientos. Cuando tú lo amas a la manera que dice Jesús, impide todas estas cosas. Es más, usted está trabajando, yo estoy trabajando a veces en obra, y yo estoy clavando un clavo, y me machaco un dedo. ¿Alguna vez le ha pasado? Primero grita, ¿no? Después, si se contiene, no dice palabrota. Pero si no, suelta 4 tacos. Y después, como la culpa de que se diera esto fue su cabeza, ¿no? Que mandó la orden, usted coge el martillo y se da en la cabeza, ¡tin, tin! Por tu culpa. Y le pega en la cabeza. ¿A que sí? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque nos amamos. Entonces, ¿por qué lo hacemos muchas veces con el prójimo? O cogemos la culpa de la mano derecha que le dio a la izquierda. Hace así, pues ahora no quiero la mano y se la quita la mano, se la tira. Ahora no te alimento, la pone aquí atrás, ahora la encierro porque le diste al otro. ¿Hacemos eso con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos? Al contrario. Usamos a uno para curar la mano, pues lo mismo, exactamente lo mismo con el prójimo. Si la amamos como a nosotros mismos. Ahora, si no la amamos como a nosotros mismos, pues entonces nos pegaremos en la cabeza, diríamos la culpa es de la cabeza y la culpa es esto, y ponemos... ¿Entiendes? Claro que entiende. Amar al prójimo como a uno mismo. Y una vez le preguntaron a Jesús, porque la gente, mira, la gente era tan astuta, las personas somos tan astutas que intentamos siempre salirnos con la nuestra, ¿no? E intentamos que, bueno, vale, lo tengo claro, amo al prójimo como a mí mismo. Y no hay por dónde cogerlo, porque es a mí mismo, ya no me dio la medida como tengo que amarlo. Y entonces una vez le preguntaron, Jesús, pero ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Había que cogerlo por algún lado, ¿no? Porque claro, el prójimo puede ser el vecino de abajo que pone la música a las 3 de la mañana. ¿Ese es el prójimo? Puede ser como yo lo tranque, le pincho las ruedas del coche. Porque podemos pensar, ese no es el prójimo, ese es un enemigo que tengo ahí, que está usando el diablo para reventarme la vida. Pero no, cuando le preguntaron eso, Jesús dice que comparte aquella enseñanza del buen samaritano, que yo creo que todos conocemos, y le cuenta cómo aquel había caído y había sido atracado por ladrones y está ahí tirado, y pasa uno, y pasa otro, y pasan 3. Y al final le dice Jesús la conclusión de esa parábola para demostrar quién era el prójimo. Le dice a aquel hombre, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y el hombre que le había hecho la pregunta con trampa dice, voy a tener que decir la verdad, pero no voy a decir que fue el samaritano, porque los samaritanos yo los tranco, que si los puedo me los cargo. Y entonces ni siquiera dijo, hombre, el samaritano no dijo eso. Dice, el que tuvo misericordia de él. Así no nombra al samaritano, porque yo y los samaritanos, el que tuvo misericordia de él. Y el tío habrá dicho, y este Jesús me hizo la respuesta trampa, Quería que dijera al samaritano, pues no lo voy a decir, porque los samaritanos son sinvergüenzas y son malos, y todo lo que estaría en su prejuicio, en su mente. Y entonces cuando este hombre le dijo, el que tuvo misericordia de él, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Estamos haciendo lo mismo con nuestro prójimo? En otras palabras está diciendo, extiéndete a los demás, extiéndete. Sal de tu círculo egoísta de personas que conoces, que te aman a ti y que por supuesto tú las amas a ellas. Porque ¿quién no ama a las personas que lo aman? Y dice Jesús, ¿qué recompensa tienes que amas a los que te aman? ¿Eso tiene alguna recompensa? La recompensa la tienes ya en la tierra. Tú amas a esas personas, a esos amigos te aman a ti, tú haces algo por ellos, eso hace algo por ti. Eso no hay ninguna recompensa de los cielos. La recompensa la tienes en la tierra, y gloria a Dios por los amigos, son buenos los amigos, hay que amar a las personas. Pero Jesús dice, va más allá, ¿quieres una recompensa de Dios? Ama aún los que no te aman. Ama al prójimo, ama a los que el día de mañana no te van a devolver ese favor, o a los que pasan por tu vida y quizás te complican la vida, pero te tienes que extender a ellos. En todas las palabras, extiéndete a ellos. Y la pregunta hoy que yo me hacía a lo largo de esta semana es, ¿realmente amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente eso es real? ¿Es cierto que amamos a Dios sobre todas las cosas? Y en una canción le preguntó a Pedro, el mismo Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Se lo preguntó una vez. Pedro, ¿me ama? Y todos respondieron como Pedro, como nosotros responderíamos. Si ahora Jesús viene aquí y se pone delante de ti
y te dice, ¿me amas? ¿Qué le decimos? A ver, diga, ¿usted qué le diría? No te amo. ¿Qué le diría? Sincero. Ay, Jesús, cuánto te amo, querida. Ay, loco, pues, ay, que tenía ganas de verte en persona. ¿Se lo diría o no se lo diría? ¿Me amas? Sí, claro que sí te amo. Pues resulta que Jesús, después de que Pedro respondió como nosotros responderíamos, le volvió a preguntar, lo volvió a mirar más serio y le dijo, ¿me amas? Imagínate que después de tú le respondes, le das 4 besos a Jesús y dices, ay, qué guapo, yo te quería más guapo en persona y tal. Te paras y estás ahí y te vuelve a decir Jesús, ¿me amas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que te amo, te lo acabo de decir, te lo acabo de demostrar, te di besos, te amo. Tú, claro que te amo. Le volvíamos a decir lo mismo, ¿no? Fue lo que hizo Pedro. Es la tendencia humana. Qué bien, todos los domingos clavamos el nombre de Jesús y ahora tenemos a Jesús delante, tal. Dice que por tercera vez, después de que Pedro le volvió a contestar, como todos nosotros, lo vuelve a mirar y le va a decir, Pedro, ¿me amas? Y entonces ya Pedro dice, aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Si te lo pregunta 3 veces a Jesús a ti en persona, tú que le dices, me ama, de verdad me ama. Y Pedro dice que le responde, Señor, tú todo lo sabes. Y dice, tú sabes que yo te quiero. Señor, tú todo lo sabes. Usted sabe que Dios sabe si usted lo ama o no lo ama, ¿no? Y en qué medida lo ama, porque yo sé que si estamos aquí es que amamos a Dios, no me cabe duda. Pero lo que Él sabe es en qué medida tú y yo le amamos a Él. Y si hemos puesto ídolos en nuestra vida, pensamientos y tantas cosas, o Él está arriba del todo. Si lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, eso lo sabe Él. ¿Sabe? Ni siquiera lo sabemos nosotros. Porque nosotros creemos que sí, claro que va a pensar que no. Todos creemos que sí, que lo amamos con todo nuestro corazón. Bueno, quizás a lo mejor un poquito aquí, pero con todo sí. En el fondo sí, en el fondo le diremos sí. Y entonces Pedro, el mismo Pedro que había pasado 3 años y medio con él, que estuvo ahí corriendo detrás de él, que era el que siempre saltaba, él le dice, Señor, tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes. Tú sabes todas las cosas. A veces vivimos tan en automático, con tantas pautas de conducta, que a veces queremos vivir una realidad que no es cierta. La vivimos en nuestro interior. La vivimos, pero no es cierta. Nos la creemos solamente. Y yo me pregunto, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Me lo he preguntado mucho. Lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y si usted se lo pregunta en lo personal, en lo íntimo, aquí delante de todo el mundo, no, en su casa, en la intimidad, en tiempo de oración, y tú le preguntas, Señor, yo te amo con todo mi corazón, yo te amo con todas mis fuerzas, ¿es verdad? Seguro que te va a sorprender la respuesta de Dios. Nos sorprendería. Se lo digo porque a mí me ha sorprendido. Entonces, si usted le pregunta con sinceridad, sin tapujos, sin prejuicio y sin historia, te va a sorprender, te va a sorprender. Hace unos días atrás estuve hablando con un líder de una congregación que hace mucho tiempo que pasó una circunstancia y la dejó hace, creo que más de 1 año. Y él me hablaba de esto y por eso fue que me hizo recapacitar sobre todas estas cosas. Y él me decía, estaba en un estado ahora, es que yo tengo ya, es que frío en mi corazón, yo no tengo ya la pasión que tenía antes, yo no tengo nada. Y hablando de todos los temas antes, cuando yo compartía y cuando yo ministraba y cuando yo tal y ahora, y nos hizo pensar, la verdad que fue una conversación muy interesante y profunda, nos hizo pensar. Digo, oye, ¿no será que amabas el llamado, que amabas el cargo, que amabas la posición y por eso buscabas a Dios para tener que compartir con ellos? ¿No será que estabas amando la profesión, entre comillas, que amabas el ritual, que amabas ese cargo, la responsabilidad? A veces amamos la responsabilidad, pero no amamos a Dios. Y creemos que estamos amando a Dios. Y es bueno, hay que amar la responsabilidad. Si tú eres responsable por algo, tienes que ejecutarlo. Pero ¿cuándo la responsabilidad se puso por encima de Dios? ¿En qué momento la rutina, la tradición, la religión se puso por encima de Dios? Y tú sigues yendo y creyendo que lo haces porque amas a Dios, porque amas a Jesús, pero de pronto algo cambia en tu vida, ya no tienes el cargo, la responsabilidad, ya pasó algo y ya no tienes la disposición. Y te das cuenta que en el fondo
¿Nunca has amado a Dios? Que amaba. Muchos años estuvo este hombre. Y hablábamos de todo esto. Y él meditaba, ¿verdad? ¿Habré amado yo la responsabilidad por encima de amar a Dios? Y entonces cuando la responsabilidad ya no está, tus prioridades automáticamente cambian y se alejan de la prioridad en Dios. Esto es algo para preguntárselo, es algo para meditarlo nosotros mismos. Si algo pasara, si ahora me dijera al ministerio, ¿seguiría amando a Dios? O llegas a un tiempo después de tantos años que estás amando la responsabilidad, que estás amando tu lugar, que estás amando la rutina. Hay que planteárselo. Porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, no funciona la palabra de Dios. Por eso se cumple la palabra de Dios, el todo. Si cumplimos solamente esos dos, todo se cumple, todo. Todo. Y se ve que cosas maravillosas para nosotros, ¿no? Pues solo usted, si cumple solamente esas dos, todo se cumple. Las maravillas que Dios tiene para usted se cumplen. Las cosas que he soñado sobre su vida se cumplen. Y entonces todo esto me hizo consciente de esta realidad, que a veces creemos amar a Dios y no estamos amando a Dios. Pero lo que dijo Pedro, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes si de verdad te amo, tú lo sabes. Porque quizá yo creo que lo amo por encima de todas las cosas y de pronto mañana me hago millonario. No se sabe por qué. Me dicen, tienes 15.000 millones de euros en la cuenta. Y tú dices, ay, mi sueño de comprarme un yate y viajar por el mundo, en cada puerto. Y entonces ya me olvido de todo, me compro el yate y me pego 20 años viajando en el yate. 20 años con mi mujer. Mi querida esposita la llevo conmigo. Y entonces, ¿amaba a Dios? ¿O qué amaba? ¿Por qué si tu vida da un cambio radical, drástico, para bien o para mal, cambia todo lo demás? Porque después seguramente iré en el barquito, en el yate, diciendo, yo oro a Dios, yo sigo con Dios porque yo estoy orando en el yatito. Porque todos oramos, ¿no? Y nos creemos que estamos cerca de Dios. ¿Será? ¿O por qué si mañana viene y fallece tu esposa, la misma que te llevaste en el barco? Para bien y para mal, por cierto, lo dice la palabra de Dios. O te viene una enfermedad de esas drásticas. De pronto toda tu percepción, toda tu relación con Dios cambia por completo. Entonces, ¿no era que amabas a Dios? ¿O amabas a Dios conforme al status quo de tu vida? Como más o menos las cosas te iban funcionando, gracias a Dios, y ahora resulta que no te funciona algo y dices, ya Dios no es mi prioridad. Ahora tengo otras prioridades. Pero es que entonces, ¿alguna vez lo fue? ¿O era por las circunstancias que estabas en esa relación con Dios? Pregunta que tenemos que hacernos. Por eso lo mira Jesús a Pedro y dice, me ama. Me ama. Me ama. Señor, tú todo lo sabes. Yo creo que te quiero, pero tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes. Él todo lo sabe. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, le ama sobre todas las cosas. Dile a que está a tu lado. Sobre todas las cosas. Díselo. Si le amas sobre todas las cosas. Es sobre todas las cosas, aún sobre nuestra propia vida. Sobre todas las cosas. Y si tú le preguntas con sinceridad si le amas sobre todas las cosas, el Señor te responde. Solo tienes que preguntarle. Tú tienes que decir, Señor, respóndeme, de verdad, cuando estés en tu tiempo, esta semana pregunta al Señor, yo te amo sobre todas las cosas. Y Él te va a responder. Y quizás te responda como me responde a mí, quizás de una manera diferente. Te va a responder como tú entiendas. Y entonces, quizás como a mí te empieza a enseñar, dice, ya que eres sincero, Damián, ya que quieres saber cuánto me amas, ya que lo quieres hacer, te voy a responder. Y te empieza a mostrar cosas en tu vida. Y dice, uy, ¿es verdad que estoy amando esto por encima de ti? ¿Que estoy amando aquello? ¿Que estoy amando este pensamiento, esta idea, esta razón, esta persona, esta vida, este trabajo, el negocio, la forma que tengo de vivir? Algo te va a empezar a mostrar Dios. Y si tú eres sincero delante de Dios, te vas a dar cuenta de que quizás hay muchísimas cosas en tu vida que están por encima de Dios.
Pero no nos atrevemos a preguntarlo, porque sabemos que si le preguntamos, Dios responde. Y te va a decir esto, lo estás amando más que a mí. Ay, pero eso no pasa nada. Si tú le preguntas, Él te responde. Pero ¿cuántos quieren saber a qué están amando más que a Dios para que puedas trabajar en tu vida y puedas cambiar tu corazón, tu mente y tu fuerza para que se alineen al plan de Dios? Yo le pregunto, aunque la respuesta me sorprenda y la respuesta me lleve a tomar decisiones drásticas y determinantes en mi vida. Aunque a mí, al Damián de carne y hueso no le guste, pero al Damián de espíritu va a decir esto si quieres estar más cerca, esto si quieres estar más cerca, esto si quieres estar más cerca. Y si quieres estar más cerca lo vas a hacer. Entonces Él te va a revelar porque Él sabe cuánto tú le amas. Nosotros no lo sabemos, nosotros imaginamos que sí, pero Él sabe cuánto le amamos y por eso las cosas de la palabra muchas veces no nos funcionan como tienen que funcionarnos, porque tenemos muchas cosas por encima de Dios. Y si Él no es el centro, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, muchas cosas no van a funcionar. Hay algunas que funcionan porque Dios es grande en misericordia y como es grande en misericordia funcionan. Pero si nos alineamos y amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como dice la palabra, muchas cosas comenzarán a funcionar como siempre han tenido que funcionar en nuestras vidas. Es sencillo como Jesús. Dice que Jesús reunido con sus íntimos, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ya que estaban sus íntimos, uno de los últimos tiempos que estaban juntos, les dijo a los apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Yo creo que Santiago miró a Andrés y Pedro miró a... Dice, ¿qué mandamiento nuevo es esto? Esto no es un mandamiento nuevo. Esto lo sabíamos, ¿no? ¿Usted lo sabía? Si tú te presentas hoy Jesús y te dice, te doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, tú dices, eso no es nuevo. Para los discípulos no era nuevo. ¿Qué era lo que era nuevo? Voy a seguir leyendo. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Lo nuevo era eso, que antes decía, no, yo amo, sí, es un sentimiento. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una razón, es mucho más. Y claro, cuando decimos amamos, no, pero no es amar a cualquier tipo de amor. Por eso Jesús pasó lo que pasó en la tierra, los 3 años y medio con ellos enseñándolo, y ya esa última noche que vas a entregar, dice, no cualquier tipo de amor, no como crees tú que es el amor. Porque Él vino precisamente para el ejemplo. Y dijo, como yo os he amado, no con cualquier amor, como yo os he amado, así tenéis que amarlos los unos a los otros. Mira al que está a tu lado, míralo. Mira al que tienes delante, mira al que tienes detrás. ¿Lo amas como Jesús te amó? Eso es lo nuevo, que nadie había puesto una medida, y Jesús dice, esta es la medida del amor, como yo os he amado. Y mira que algunas veces le pegó gotazos a Pedro, ¿no? ¿Sabe que le zurró a Pedro? Bueno, le zurró, pero le dijo, cállate, Satanás, demonio. Pero con un corazón sincero, limpio, transparente. Ese es nuestro Dios. Y dice que sigue siguiendo Jesús, en esto conocerán todos, los creyentes y los no creyentes, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Qué amor? Cualquier amor, no. Así como Jesús nos amó. Entonces Él te revela que es todo aquello que estás amando en tu corazón. Él te lo va a revelar en tu mente, con tu fuerza, más que a Él. Y lo bueno cuando Él te revela que esas cosas hay en tu vida, que tú crees que estás amando a Dios sobre todas las cosas, pero no es cierto, Él te las va revelando, gracias a Dios poco a poco, porque si te las pones un plumazo, te hundes poco a poco te va mostrando. Entonces Él te da la oportunidad de cambiar prioridades dentro de nosotros, actitudes, pensamientos, emociones, conductas,
hábitos y tantas otras cosas, te da la oportunidad de replantear toda tu vida, de dónde estás centrando tus esfuerzos, porque dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, pero quizás todas tus fuerzas ahora, hoy, están centradas en algo que nada tiene que ver con Dios. Y decimos, Señor, yo te amo con toda mi fuerza. Mentira cochina. Pero eso te lo tiene que decir Dios a ti. ¿O te lo voy a decir yo? Igual que usted no va a decir a mí cómo yo amo a Dios. Me lo tiene que decir Jesús. Me tiene que revelar la vida y decir, mira, me estás amando, Damián, tú crees que me amas, pero verdaderamente ahora mismo todas tus fuerzas están sentadas en aquello. Y nada tienen que ver conmigo. Entonces no me estás amando con todas tus fuerzas. Entonces cuando Él te lo revela, te da la oportunidad de decir, oye, es verdad, recapacito. Voy a dedicar fuerzas a aquello, porque es importante en mi vida, pero todas mis fuerzas van a estar donde tienen que estar. Y así con todas las cosas. Él se revela. Y decirle, Señor, tú todo lo sabes. Déjame saber en mi vida que está por encima de ti. Y toma determinación para amarle por encima de todas las cosas. Yo le decía a este joven, a este compañero mío, amigo mío, toma determinación. Y me decía, ¿y cómo salgo de aquí ahora? ¿Y cómo cambio ahora? Si tengo toda mi vida volcada así en esto y aquello, digo, toma simplemente una determinación. Determino hoy, pero no nos decía ahora, determina hoy, determina contigo, vamos a orar, determina hoy, cambiar, determínalo y empieza a dar pasos conforme a ese cambio. Determino esto en mi vida y yo ya digo que voy a hacerlo así, así y así. Y entonces Dios te va a ayudar en aquello que has determinado. Determina cambiar tu mente. Si tu mente no está con toda la fuerza amando a Dios, cambia pensamientos en tu mente que nada tienen que ver con... Determínalo, voy a empezar a cambiar, voy a empezar a ver las cosas diferentes, porque sé que si pienso esto, estoy dejando a Dios por debajo de eso, porque el pensamiento de Dios es por encima. Si mis emociones están de esta manera, estoy dejando a Dios por debajo de mí y Dios tiene que estar por encima. Si mis fuerzas son estas, y es sencillo, replantea todo en tu vida, replantéalo. Señor, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas. Sabes que Dios es amor, ¿verdad? ¿Lo sabía? Entonces solamente, yo cada vez estoy más claro en eso, solamente tenemos que tomar determinaciones. Y cuando yo me determino a hacer las cosas para agradarle a Él, aunque ahora diga, no puedo, yo estoy determinado a dejar el cigarro, pero no puedo, pero lo he determinado. Me voy a comprometer a dejar el cigarro y no voy a ir más a por el kiosco a comprar cigarros. No me voy a juntar con aquella gente que está fumando al lado mío. Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. No quiere decir que vaya a despegar de todos mis amigos, pero por este tiempo, por estas semanas, hasta que lo deje, voy a determinar no juntarme con gente que fuma. Y cuando ya lo deja, ya has pasado y dice, vencido el nombre del Señor, he dejado el cigarrillo, como esto, todas las cosas, ahora puedes otra vez juntarte con gente de fuma para decirle, mira, pues yo lo dejé, lo puedes dejar, en el nombre de Cristo lo puedes dejar. Esa es la diferencia. Determinación, determinación, determinación para hacer las cosas en el nombre del Señor. Y entonces, a medida de que Él se revela a ti, porque tú le has dicho que se revele, y te enseña qué es lo que en tu vida está por encima de Dios y tú comienzas a cambiar, Él se va a revelar más. Y tú entonces cambias más y Él se revela más. Y tú cambias más y Él se revela. Y hay un momento en el que el mismo Jesús va a hablar a tu vida y tú vas a ver lo que hace el Espíritu Santo. Y entonces no serás como este escriba que le preguntó sabiamente acerca del reino, sino va a decir, vivo en el reino es real en mi vida, en mi interior, el reino es real en mi familia y el reino es real en mi tierra porque el reino ha crecido en mi interior y yo amo a Dios por encima de todas las cosas, de toda la mente y con todas mis fuerzas y llamo al prójimo, diga como a mí mismo. ¿Lo quiere? Pues pídale a Dios que le revele en su vida que es aquello que aún no está siendo amado. Por supuesto, si estamos hoy aquí, es que amamos a Dios. No me cabe duda. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este techo hoy amamos a Dios, por supuesto que sí. Pero yo le digo, yo quiero amarle con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y espero que usted lo desee también así. Póngase en pie conmigo el día de hoy. Amar a Dios sobre todas las cosas.